La Biblia está llena de imágenes que expresan temas que atraviesan toda la narrativa. Debemos examinar detenidamente cada una de estas imágenes. Tenemos que ver cómo todas ellas nos conectan con la historia más amplia. Tenemos que leer las imágenes. Al principio del libro del Génesis, encontramos que la tragedia entra en la historia muy pronto. Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva, tienen un conflicto por alguna razón. Y Caín mata a su hermano Abel y luego esconde su cadáver en la tierra. De modo que Caín, a partir de entonces, es forzado a irse de la región del Edén y de la tierra donde había vivido. Sin embargo, Caín tiene el instinto de crear una comunidad. Así que construye una ciudad en Génesis capítulo 4. Y la idea de Caín construyendo una ciudad, pienso yo, es profundamente ambigua. Es como si él supiera que los seres humanos debemos ser constructores de comunidades, pero esa ciudad se convertiría en una verdadera pesadilla. Y a medida que la historia avanza, vemos que las comunidades humanas crecen, florecen y hacen todo tipo de cosas. Pero en Génesis 11, aquello acabará convirtiéndose en la Torre de Babel, donde los seres humanos en su arrogancia quieren construir una torre para llegar hasta Dios. Esto es, por así decirlo, como el tipo de sueño de Caín de una comunidad humana llevada a su máxima extensión. Ese Caín asesino, ese Caín que quiere las cosas a su manera, se ve reflejado en estas personas que, en vez de salir al mundo y traer buenas noticias de cualquier tipo y abundancia al resto de la creación, ellos quieren organizar su mundo a su manera. Tienen una sola lengua y quieren que siga siendo así. La Torre de Babel simboliza la arrogancia humana. Hay un detalle curioso en Génesis 11 que dice que ellos edificaron su torre como si se elevara hasta los cielos. Y Dios desciende para inspeccionar esta pequeña construcción que ellos están levantando. Y esto es en realidad paralelo al movimiento que se ve en el Salmo 2 cuando las naciones se enfurecen y gritan contra Dios. Y Dios mira hacia abajo y se ríe de ellos y dice, «Conozco un truco mejor que ese». Así que Dios confunde y divide las lenguas de ellos para que así ellos no puedan seguir adelante con su arrogante proyecto. Y entonces ves este asombroso contraste. A diferencia de la Torre de Babel, que es un monumento a la arrogancia humana y al deseo de que nosotros, esta familia, este pueblo, seamos los dueños de nuestro destino. Dios entonces, en el siguiente capítulo, el capítulo 12, llama a Abram, que más tarde se llamará Abraham. Abraham es un nómada sin hijos. Este es un símbolo de la gracia, del Dios vivo diciendo, «Tengo una mejor manera de formar una comunidad humana y déjenme mostrarles cómo funcionará». Ese contraste persiste a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también a lo largo del Nuevo Testamento. Y cuando los hijos de Israel se convierten en una nación y viven en su tierra prometida, ellos luchan porque son una pequeña nación rodeada de naciones grandes y fuertes, Egipto al sur y Siria al norte, Babilonia al noreste. Y hay ciertos momentos en la historia en que entra en escena Babilonia, siendo Babilonia lo mismo que Babel, Babel, Babilonia. Por eso en Isaías 13 y 14 encontramos al profeta denunciando a Babilonia porque es absolutamente parecida a la Torre de Babel. Es arrogante, demoníaca y satánica. Intenta reemplazar a Dios el Creador por otro tipo de fuerza, otro tipo de poder que se basa en la arrogancia humana, la violencia y maldad humana de todo tipo. Bueno, y luego, uno de los momentos más extraordinarios y trágicos de esa historia se encuentra en el capítulo 39 de Isaías. Cuando el rey Ezequías, tras haberse recuperado de una enfermedad aparentemente mortal, Ezequías recibe entonces la visita del rey de Babilonia, o mejor dicho, de sus representantes. Ezequías está tan contento con este gran rey. Ezequías había tenido miedo de Asiria, pero ahora aquí está Babilonia, están más lejos, están al otro lado de Asiria, tal vez sean amistosos. Así que Ezequías está muy contento de recibir a los mensajeros de Babilonia y les muestra toda su casa real, todos sus tesoros. Pero el profeta Isaías se le acerca y le dice en esencia, si no quieres recibir las promesas de Dios, solo te quedará Babilonia. Porque, en efecto, Babilonia es el lugar a donde va a ir a parar todo esto. Un día después de tu tiempo, de acuerdo, pero un día
El rey de Babilonia va a enviar su ejército, y todos los tesoros de tu casa y del templo del Señor serán llevados a Babilonia. Ese es uno de los momentos más impactantes de toda la historia que resuena aún hasta nuestros días. Si no tenemos las promesas de Dios, entonces tendremos Babel, Babilonia. Si nosotros no vivimos confiando en que Dios va a cuidar de nosotros, entonces en realidad estamos cediendo a ese sistema de arrogancia humana que genera cada vez y en cada lugar que puede una Babel. Por lo tanto, el centro de la historia del Antiguo Testamento es la tragedia del pueblo judío exiliado en Babilonia. Junto a las aguas de Babilonia nos sentábamos entre lágrimas, dice el Salmo 137, al acordarnos de Sión, y los que nos habían llevado cautivos solían burlarse de nosotros diciendo: «Oigan, ¿nos pueden cantar una canción? Hemos oído que tenían una música maravillosa en su templo en Jerusalén. Cántenos uno de esos cantos de Sión». Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Y recordando a Jerusalén: «Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi lengua se pegue al paladar». Jerusalén es a donde yo pertenezco, no a Babilonia. Y ese contraste de Babilonia como una ciudad llena de la soberbia humana, llena de maldad y de tanta violencia, y la tiranía del imperio humano, contrasta con la ciudad de Jerusalén como un lugar de gozo y paz, como se suponía que debía ser. Como un lugar donde las personas podían ir y saber que eran libres porque Dios los había liberado de todo lo que los había esclavizado. Y así es como aparece el libro de las Lamentaciones de Jeremías, lamentándose de la terrible situación de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la invasión de Babilonia. Babilonia es una parodia. Es solo una parodia de la realidad. Ella está tratando de conseguir el mundo que Dios anhela, pero sin rendir el debido tributo de lealtad a Dios el Creador, tratando de conseguir cosas para sí misma que solo pueden venir como regalo de Dios. Y así este eco resuena incluso a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y Babilonia se convierte en un símbolo, quizás de Roma. No era difícil deducirlo porque, al fin y al cabo, Roma era la gran potencia del momento en el siglo I de nuestra era y durante algunos siglos después. Y así la palabra Babilonia podría ser utilizada como un símbolo de Roma en Primera de Pedro 5. Pedro habla de forma críptica sobre la iglesia que está en Babilonia, significando por supuesto al pueblo que está en Roma. Y Babilonia representa un símbolo más grande que la ciudad de Roma, y es vital a la hora de entender cómo la comunidad humana se echa a perder. Esto nosotros lo vemos particularmente en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 17 y 18, donde Babilonia simboliza la codicia centrípeta. Tomemos todo lo que podamos, todos los bienes y todo el lino fino, y todo el oro y la plata, y todos los esclavos y todo lo demás que hay en el mundo. Lo queremos todo aquí en Roma, todo en realidad nos pertenece. Eso es babilónico, eso es Babel. No como la Nueva Jerusalén donde las puertas están abiertas día y noche, y por supuesto los reyes de la tierra llevarán sus tesoros a ella, pero es un lugar de gozo y paz, un lugar desde el que saldrán buenas nuevas, así como los árboles que crecen junto al río del agua de la vida en el libro de Apocalipsis 21 y 22. Las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Esto por supuesto es todo lo opuesto a la visión babilónica. Así es como encontramos en el Nuevo Testamento esta especie de crítica cristiana que va implícita a toda la arrogancia humana. La arrogancia humana que construye sistemas, que construye edificios actuales y que construye estructuras políticas y sociales para asegurarse de que todo esté bien, de que tiene todo lo que quiere y de que no le importa a nadie más. A medida que nosotros nos abrimos paso a través del mundo de Dios, es importante reconocer esta tendencia y verla particularmente cuando las personas dicen: bueno, existe esa cosa llamada religión o eso que llaman espiritualidad. Bueno, eso se queda a un lado, así que hagamos una sociedad y construyamos un país o una cultura que no tenga nada que ver con eso. Este es en definitiva el impulso babeliano, que es la parodia de la realidad.
La realidad es una estructura divina que permite la libertad humana, que permite a las personas florecer y desarrollarse como portadores de la imagen que están destinados a ser. La vida es un regalo de Dios y Jerusalén lo simboliza. Babel, por otro lado, simboliza la arrogancia del imperio humano. No podemos simplemente ver cualquier cosa que parezca vagamente imperial y demonizarla y decir, ahí no hay nada para nosotros. Cuidado con ignorar la tentación babilónica, sobre todo permitiendo que un Estado actúe a su manera, sea del tipo que sea. Así que tenemos en el Nuevo Testamento implícitamente una crítica cristiana de lo que sucede cuando los seres humanos intentan acaparar el poder para sí mismos y hacer su propio mundo a su manera. Sobre todo cuando ellos ignoran el cristianismo y dicen, bueno, eso queda al margen, no tiene nada que ver con nosotros. O intentando copiarlo diciendo, tendremos un poco de cristianismo y eso ayudará a que nuestro país vaya aún mejor. Son asuntos muy complejos, pero nosotros no ganamos nada haciendo como si no existieran. Debemos recordar la gran historia de Génesis capítulos 11 y 12 y cómo se desarrolló con el exilio y la restauración. Necesitamos orar por sabiduría para que las ciudades que construimos, las ciudades reales y las simbólicas, sigan el modelo de la Jerusalén venidera, que será un lugar de paz, un lugar de esperanza, un lugar de vida en lugar de muerte. Por favor, no duden en hacer clic en el enlace para ver el siguiente video de esta secuencia.